En este segmento nos acompaña el director general del Ente de Coordinación Metropolitana, Héctor Floriani. Vamos a hablar un poco de la región, de que es tan importante el área metropolitana para la ciudad. Héctor, gracias por venir, gracias por el tiempo. Un placer, realmente. Gracias por el interés que manifiestan ustedes en estas cuestiones, ¿no? Recién hablábamos de educación, Ajá. que estaba interesante, estaba lindo. Sí, Te vamos a comprometer ¿Cómo no? porque, bueno, Con mucho gusto. para charlar, Sí. tantos años ahí en el rectorado Ujú. de la UNR y cómo es tu visión ¿Cómo no? de la educación. No va a pasar mucho para que te invitemos, Ok. porque bueno, hay mucho para hablar del ECOM. Sí, Vienen sin con las duda. recorridas, ahí visitando. Exacto. ¿Cuánto hace que has asumido? En marzo, preliminarmente, y después, digamos, ad referéndum del Consejo de Gobierno, que es la sumatoria de todos los intendentes y presidentes comunales, que se verificó al mes siguiente o subsiguiente, en fin. Ujú. De todas formas, desde marzo estoy activo en esta función, digamos. ¿Cómo llegó la convocatoria? ¿Cómo llegó la ¿Cómo llegó la convocatoria mía? Sí, sí. Ah, eh, ¿O cómo tomaste esa convocatoria, mejor dicho? Esa sería la pregunta no. correcta. Bien. Bueno, con mucha satisfacción, por supuesto, es un tema que a mí me Claro, interesa. por eso, sí. Eh, estoy contento de tener esta responsabilidad y, bueno, en su momento entiendo que se conversó entre el intendente de Rosario, que es el que propone Ujú. reglamentariamente Sí. el Consejo de Y Gobierno, que es el presidente, la ¿no? figura, el presidente, Claro. claro, nato, el presidente nato del Consejo de Gobierno Quien del sea el ECOM intendente. es el intendente de Rosario o la intendente de Rosario. Y eso se suele conversar con el gobernador de la provincia, Claro. porque la provincia también financia, digamos, el funcionamiento del ECOM. Y bueno, y hubo un acuerdo, evidentemente, ambos me conocen, por supuesto, de larga data, y bueno, y acá estamos. Es un desafío apasionante, sin duda. Héctor, en esta recorrida, ¿cuántas localidades has visitado? 11, Ujú. y tengo la intención de completar el conjunto antes de fin de año, digamos, ¿no? ¿Qué te manifiestan los intendentes, los presidentes comunales? Bueno, hay una diversidad de aproximaciones, de abordajes, pero yo diría que en general hay una valorización o valoración del ECOM, ¿no? Por supuesto, la diversidad de situaciones es muy variada, Ujú. porque primero hay intendentes que están en esa actividad como titulares del departamento ejecutivo, digamos, de su distrito, desde el origen del ECOM Claro. prácticamente. Hay algunos casos de esos. Hay otros que son muy recientes, que empezaron en diciembre pasado. Claro, porque arranca con el gobierno de Miguel Lichi, ¿no? Sí, perdón, a ver, el gobierno de Miguel Lipschitz era el municipio. ¿Mm? Ah, desde el municipio. Sí, porque en realidad el Claro. ECOM, esto es interesante que se sepa incluso, porque eh, lo que no se conoce, como dicen las puertas de la Biblioteca Argentina, lo que no se conoce no se ama. Ujú. Lo hice con otros verbos, pero Sí, sí, prefiero sí. decir esto. Entonces, esto nace como una iniciativa de nivel local. Claro. Realmente el ECOM viene de abajo para arriba, digamos. Ujú. Lo que pasa es que el ex intendente en ese momento, cuando pasa a la gobernación, Claro. estoy hablando de Miguel Lipschitz, él se ocupa también de promover un proyecto, ya había habido algunas iniciativas, pero él promueve un proyecto propio de institucionalización a nivel provincial de las áreas metropolitanas. Y toma como ejemplo la experiencia de Rosario, que ya estaba consolidada Claro. acá, a nivel local. Entonces, a partir de ese momento también aparece cubierta nuestra realidad local, el ECOM Rosario, por esta ley provincial. Pero en realidad ya preexistía, sin ley, Ujú. digamos, como una iniciativa, en realidad como una iniciativa liderada por el municipio de Rosario, pero con mucho consenso en otros municipios y comunas de la Sí, región. sí, incluso transversal a los espacios políticos. Absolutamente, Digo, y esto sí, es un mérito. sí. Yo tengo identificada esta experiencia de nuestra región como un capital, digamos, un capital institucional, cultural, de esta sociedad territorializada en este Ujú. pedazo de la provincia, ¿no? Porque
tiene esas características, una transversalidad político-partidaria. Digo, parece mentira que haya que hacer tanto énfasis en esto, porque debería ser lo normal. Estamos hablando del desafío de ordenar mínimamente este espacio compartido en pos de una mejor calidad de vida de la población. Sí, sí. Y también en pos de un proyecto de desarrollo de esta región. Y eso no puede estar sometido a las lógicas de si hay acuerdos, digamos, si hay una unanimidad político-partidaria, funciona y si no, no. Esto tiene que ir más allá de la competencia, digamos, por ocupar los lugares de comando, digamos. Pero bueno, entonces yo creo que efectivamente se trata de un capital que debemos cuidar entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que más te viene manifestando o qué es el tema que recurrente en la visita? Digo, movilidad, residuos. Bueno, esos dos que mencionaste están siempre en la agenda. Lo que varía es el nivel de, ¿cómo decir? Todos los intendentes y presidentes comunales de la región reconocen la importancia de contar con este instrumento. Pero al mismo tiempo, no todos lo hacen con el mismo énfasis, digamos, ni lo manifiestan de una manera práctica después, ¿no? Esto es perfectamente entendible, esto no implica una crítica a nadie, es un proceso colectivo de aprendizaje y yo no dudo de que estamos hoy mucho mejor que hace 15 años, cuando esto empezó. Héctor, te interrumpo. ¿Hay Por favor. otras experiencias en el país Muy como pocas. como este ente de coordinación? No, yo diría que con este arraigo y estas aristas virtuosas, digamos, de la construcción, yo diría que no, definitivamente no. De hecho, apenas asumí, me llegaron algunas invitaciones. Hay gente incluso de otras provincias que está interesada en conocer la experiencia. Algunos ya conocen algo, por supuesto, porque esta buena práctica, digamos, que se ha ido realizando aquí ha trascendido, naturalmente, digamos, trasciende, pero se renueva cada vez que hay un recambio de autoridad, bueno, de 3 lugares, de la Ciudad de Buenos Aires, que también, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? La capital federal, que lidera un sistema metropolitano que es 10 veces en vez de 1,5 millones, 15 millones, grosso modo, pero que carece totalmente de estas herramientas, ¿no? Y también llegó de Córdoba, no sé si tanto para aprender, porque ellos también tienen su experiencia, y de la provincia de Jujuy, que está proyectando una ley. O sea que efectivamente no hay muchas experiencias, o mejor dicho, hay experiencias que están algún paso más atrás que la nuestra. Tampoco es para exagerar, no hay que exagerar, digamos, en la omnipotencia nuestra, es simplemente un camino relativamente exitoso que va en el sentido correcto y que debemos preservar y potenciar. En esta valoración de Sí. la región, bueno, ese planteo de que hablamos, ¿cuáles son los temas que los une de alguna manera? Vos decías que movilidad y residuos Sí. son algunos, pero hay No, otros. sin duda, yo creo que la movilidad, es decir, el sistema de transporte, la necesidad de pensar, esto se aplica a todos los desafíos del área metropolitana, ¿no? Pero por ahí cuando uno lo analiza temáticamente, por sector, queda más claro. El tema de la movilidad del área metropolitana carece, desde siempre, de un contenedor de la escala correcta, digamos. Repito, este es el desafío del abordaje metropolitano. Claro. Es decir, una metrópolis es una ciudad que desborda un continente institucional determinado, un municipio. Acá, de hecho, en este momento tenemos 31 gobiernos locales en esto que llamamos ECOM. Entonces, la movilidad es una preocupación del conjunto, de toda la ciudad metropolitana. No puede ser que no haya todavía, algunos me lo dicen así, no puede ser, literalmente, no puede ser que no tengamos todavía una autoridad o un contenedor institucional para pensar, para proyectar y para gestionar la movilidad metropolitana. Bueno, ese es uno.
La gestión integral de los residuos sólidos urbanos, el famoso GIRSU, como acrónimo del GIRSU, gestión integral, también es uno de esos. También hay que decir esto, ninguno de estos temas está en foja cero. Sí, Todo sí. se ha empezado ya. Y yo, justamente como reconozco que esta es una experiencia relevante y valiosa de nuestra sociedad regional, estoy apostando a la continuidad de estas cosas que ya están empezadas. Estas dos cuestiones, el plan de manejo, digamos, o un plan estratégico de la movilidad está más atrasado. Ha habido alguna formulación, pero estamos hablando incluso con la provincia. Yo pienso que la provincia, que tiene potestades, capacidades para planificar a nivel de todo el territorio provincial, y el ECOM pueden y deben colaborar codo a codo en estos temas, ¿no? Así que estamos en los dos temas que mencioné. El plan integral de residuos sólidos, de gestión de residuos sólidos urbanos, y el plan de la movilidad del área metropolitana, lo estamos charlando con la provincia. Hay otro tema, otro capítulo de esto que tiene que ver con un plan de manejo, la necesidad de proyectar un plan de manejo de los recursos hídricos. Otro componente, hemos visto todo este tema de la extensión de la planta urbana, Sí. estos desarrollos urbanos, entre comillas, lo pongo comillas porque no siempre son desarrollos realmente urbanos, hemos visto ese problema, ese decreto del gobernador interrumpiendo algunos proyectos de este tipo. Esto es crucial en este territorio. El componente hídrico en el condicionamiento de las posibilidades de extender la planta urbana es crucial. Probablemente sea como el más determinante, digamos. Entonces, es bueno tener una visión, así como en los otros dos capítulos que mencioné recién, también en el manejo de los recursos hídricos tener una visión más estratégica. Primero, conocer con precisión, y que lo conozca todo el mundo, incluso los operadores inmobiliarios, que sepan de entrada dónde no es posible porque hay un condicionamiento fuerte en ese sentido. Después un cuarto capítulo, en realidad estoy contándote 5 áreas, ya mencioné 3, en las que quiero focalizar esta gestión, este periodo de gestión de la Dirección General del ECOM. Una cuarta área tiene que ver con la implementación de los planes. Gestiones anteriores, en particular las dos gestiones de directora general del ECOM que tuvo la colega Mirta Levín, la iniciadora de esto en términos técnicos, de la mano de Miguel Lifshitz, como intendente y como gobernador. Logró varias cosas importantes. Fue muy importante el apoyo de Miguel también, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Más que no solo el apoyo, la convicción que tenía Miguel en la necesidad y en la fertilidad de una iniciativa de este tipo. Bueno, en ese periodo se hicieron varias cosas importantes. Yo creo que se sentaron las bases de un trabajo muy serio. Y en particular se avanzó en la formulación de los planes urbanos de todos los distritos constitutivos. Sí, los master plan. Exactamente, master plan o, en fin, ahí se sí. llaman plan urbano, pero no importa. Sí. Es el plan urbanístico de cada uno de los distritos. Se llegó a 27, porque en realidad después se sumaron, hoy hay 31, como dije hace un ratito, hay 4 que todavía no tienen. Y eso es la primera vez que sucede eso, que este conjunto, todo, porque Rosario tiene desde hace mucho tiempo planes urbanos, pero los otros distritos, bueno, muy pocos tenían algo. Entonces, haber avanzado con eso es muy importante. Ahora hay que avanzar, esto ya estaba en la planificación, estaba previsto, en la bajada a normativas urbanas, reglamentaciones, ordenanzas y demás. Este es un capítulo que también queremos contribuir desde el ECOM con los municipios y comunas. Y finalmente hay una quinta área de trabajo que tiene que ver con avanzar hacia la construcción, el diseño y construcción de una infraestructura de datos espaciales. Es decir, poner en esa infraestructura de datos espaciales, que es el formato más contemporáneo en función de la tecnología ya disponible, toda esta información, tanto de la descripción de hecho del territorio regional,
como la existencia de estas normativas y restricciones, limitaciones, por ejemplo, debido a cuestiones hídricas, debido a otras variables ambientales, por ejemplo, los basurales, es decir, las áreas de disposición final de residuos, etcétera, etcétera. Todo esto ponerlo en una infraestructura de datos espaciales que orienten a ese proceso colectivo tan complejo y tan rico que es el de apropiación y transformación del territorio. Una comunidad territorializada se apropia del territorio y lo modifica permanentemente. Eso no puede ser caótico. No estamos en un plano caótico, ya hemos avanzado muchísimo. Pero es imperioso que la colectividad, la sociedad también, los ciudadanos, incorporen y naturalicen la necesidad de contar con reglas de juego. Claro. A mí me gusta usar el ejemplo, el parangón del consorcio en un edificio de departamentos, ¿no? Sí, sí. Es decir, uno cuando vive junto con otros no tira la basura en cualquier lugar, no No, pone la hay una bolsa en convivencia, cualquier horario, ¿no? claro. Bueno, esto es lo mismo. Es un consorcio de 1,5 millones de personas y necesitamos ponernos mínimamente de acuerdo. Y eso es útil para la calidad de vida, es útil para la equidad territorial, es útil para el desarrollo socioproductivo. Entonces, es útil también una variable que a veces descuidamos, que es la estética. Es decir, los ciudadanos todos, no solo los ricos, tenemos derecho a vivir en un ambiente armonioso, en un ambiente que se puede decir bello. Es decir, la ciudad no tiene que ser fea, no tiene por qué ser fea. Y eso es un patrimonio del conjunto. Héctor, hablaste de los desarrollos urbanos Sí. y sé que es una pregunta con una respuesta muy amplia, pero ¿cómo analizás el trabajo que se hizo hasta ahora en el crecimiento de la región y por dónde deberíamos ir? Bueno, yo creo que la región ha tenido crecimientos exuberantes, digamos, de extensiones exuberantes de la planta urbana en general, que no es bueno. En un artículo fruto de una entrevista que me hicieron hace, no sé, un par de meses creo, yo decía, y fue recogido por el entrevistador esa frase mía como título, los municipios y comunas deberían ser muy cautos a la hora de expandir la planta urbana. Y esto honestamente es así. Y esto es así desde el saber técnico y casi diría científico y de las buenas prácticas que se acumulan en nuestro territorio, pero a nivel global. O sea, no estamos diciendo nada que debería sorprender. La cautela a la hora de expandir es sana, por razones ambientales, por razones, de nuevo, de equidad territorial. Una expansión desmedida facilita procesos de captación de renta, de plusvalor, que no son equitativos. Entonces, no equitativo, ¿qué quiere decir? Para ser más claro. Sí. Que se capta renta que finalmente implica una redistribución regresiva, es decir, que los pobres terminan transfiriendo renta a sectores más pudientes, y eso la verdad que no es bueno alentarlo. Una sociedad tiene que encontrar un equilibrio, digamos. Aún funcionando en el marco de reglas de juego del mercado. Yo creo en eso, en este estadio de la sociedad argentina y de la humanidad, es evidente que imperan las reglas de mercado. Esto no implica la ley de la selva. El mercado no es la ley de la selva. Eso está claro, para mí está claro. Hay reglas de juego. La transparencia del mercado, por ejemplo, se contrapone a la ley de la selva. Claro. En fin, no quiero entrar en otro terreno que un poco nos sacaría de tu pregunta. Entonces, esas reglas de juego son fundamentales para construir una convivencia y hacer posible un desarrollo sostenible, digamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que el meollo de la cuestión es ese. Esto implica, por eso digo, contener. Está demostrado también que en términos, por ejemplo, ambientales, en términos de consumo energético, la ciudad con un determinado nivel de densidad es la solución mejor desde el punto de vista
de todos los intereses en juego. Yo también creo que en una sociedad abierta, donde hay libertades individuales y demás, donde hay una pluralidad de proyectos de vida, no se puede prohibir un modo de vida más suburbano, digamos. La oferta de opciones debería ser tanto una densa como la de área central de la ciudad cabecera, que es relativamente densa, relativamente, no es la de Manhattan, digamos, Sí, ¿no? sí. Pero Rosario, acá donde estamos, tiene un nivel de densidad, bueno, aceptable, admite incluso bastante más, manteniendo muy buena calidad de vida, pero bueno, digamos. Pero también la oferta no puede dejar de contemplar situaciones menos densas, digamos. Pero no puede estar librado al azar el grado de expansión de ese componente de menor densidad. Una política sana, estratégicamente pensada, y que tenga en cuenta este trípode, digamos, de la eficiencia en el funcionamiento, de la equidad territorial y de cierta estética, de cierto ordenamiento morfológico, digamos, para mí son las 3 E del buen desarrollo urbano, digamos. Esto sugiere mirar con cautela la expansión. Yo insisto en esto. Y cuando vos me preguntás cuál es nuestra historia, bueno, nosotros no hemos sido, nosotros quiero decir, el área metropolitana de Rosario ha tenido una expansión de la planta urbana que no ha sido cauta, digamos. Claro. Esto también lo trasladás a lo industrial. Digo, lo industrial, el desarrollo industrial, también ha sufrido ese crecimiento. Ahí te confieso que me cuesta ser tan taxativo como recién. Yo estoy hablando en general de la expansión de la planta urbana y esto implica ambas, ¿no es cierto? Sí. Si vos me preguntás, quiero decir, la residencial propiamente dicha, Claro. y porque las dos son plantas urbanas finalmente, aunque en la industrial hay un predominio, o casi diría una exclusividad de uso. Cada vez más se habla de industrial y logístico, y me parece pertinente combinar, porque, como dicen los españoles, los polígonos industriales en realidad suelen estar asociados a polígonos, a lo logístico también, Claro. ¿no? Sí, Esos sí son compatibles. Incluso esta figura del parque productivo, ¿no? Exactamente. Claro. Me interesa eso, Sí. que me interesa como técnico, quiero decir, y como para aconsejar a la comunidad. Creo que este es un criterio bueno. Logístico-industrial es un buen modo de caracterizar esa expansión de la planta, que de todas formas es urbana. No estoy tan seguro. Hay veces que yo ahí diría que, más que la cantidad, que puede ser que también a lo mejor allí nos estamos pasando un poco, pero más que eso yo observo que no se tuvieron en cuenta los parámetros, los consensos que había sobre la orientación de la localización de las áreas industriales. Hay veces que parece, y esto contradice la lógica metropolitana de la planificación, que todo distrito, todo municipio comuna del área metropolitana querría tener su área industrial. Y esto no tiene lógica, digamos. Claro. Porque yo insto y intento persuadir a la comunidad, a la dirigencia, etcétera, de la conveniencia de pensar estas cosas integralmente. Entonces, el sistema industrial de nuestra región tiene que ser pensado, proyectado de manera integral. Entonces, hay algunas localizaciones que están más beneficiadas para este desarrollo industrial y entonces hay que priorizar eso en términos tanto de eficiencia del funcionamiento, del uso del suelo. El concepto de eficiencia es funcional ¿cómo decir?, a una mayor productividad de este sistema productivo regional, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es difícil desalentar a una dirigencia local que diga, bueno, yo también quiero tener un área industrial. Pero bueno, yo estoy en condiciones de dar argumentos técnicos por qué hay veces que conviene orientar, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros pensamos la ciudad metropolitana en su integralidad, sería razonable
y está esto ya en las directrices de ordenamiento, los primeros instrumentos que surgieron del ECOM, hay previsiones donde priorizar la localización industrial. Yo creo que eso no se tuvo, efectivamente no se tuvo totalmente en cuenta en ciertos desarrollos industriales. Bueno, ya están autorizados, enhorabuena. Yo digo, de aquí a futuro deberíamos pensar la expansión de la planta urbana en general en una perspectiva integral. No deberíamos entender que esto hay que pensarlo colectivamente, como ese consorcio de un edificio de departamentos. Sí, es decir, si alguien va a crecer, si el último piso quiere crecer, debería contar con el consenso de todos, ¿no? No debe ser una iniciativa del último piso nada más. Esto por un lado. Pero también tenemos que, esto es muy importante, tenemos que imaginar un eventual crecimiento pensando en las necesidades. No puede ser simplemente la respuesta de los municipios y comunas a las demandas de algunos desarrolladores individualmente. La comunidad metropolitana debería pensar colectivamente cuánto en serio hace falta de suelo. Hay estudios que demuestran que el suelo urbano ya legítimamente incorporado como urbano absorbe crecimiento por varias décadas. Entonces, en ese contexto, cabe dudar de la conveniencia de seguir expandiendo. ¿Se entiende? Sí, claro. Y con estos condimentos que venimos analizando en estos minutos, ¿cómo se hace para reencauzar todo esto? Bueno, el instrumento es la persuasión. Es decir, yo, como técnico, como urbanista, creo en la fuerza de la persuasión de las razones técnico-científicas. Yo soy un tipo racional, digamos. Creo que la ciencia, las buenas prácticas, está al servicio de un desarrollo sustentable. Y sustentable quiere decir equilibrado en términos socioespaciales y al mismo tiempo que nos torne competitivos en una economía global que es competitiva. Son los dos atributos fundamentales. Yo creo que hay que ser competitivos. El sistema productivo de esta región, que es fuerte, yo apuesto a que siga desarrollándose de una manera compatible con la sostenibilidad ambiental y con la sostenibilidad social, digamos. Es decir, nadie quiere, yo no quiero aumentar el desequilibrio socioespacial que tenemos. Claro. Al contrario, hay que achicar la brecha. Pero hay que ser competitivo a nivel internacional. Este es un desafío que a veces los argentinos no los planteamos, ¿no? Parece que viene de arriba el éxito comercial. Hay que hacer un esfuerzo para... Ahora, te repregunto, digo, Sí, porque sí, dale, dale. Hay variables que dependen, en este momento lo podemos enmarcar en una situación de crisis o de transformación, el hecho de que por lineamiento nacional el Estado debe retirarse y no ser un Estado tan intervencionista. Digo, esa es la política del gobierno actual, no así en la provincia de Santa Fe, pero bueno, digo, los transportes interurbanos dependen de las políticas nacionales. Claro. Digo, en este crecimiento que vos bien marcás, que claramente en algunos lugares no ha sido contemplado y ha sido desmedido y no analizado y más movilizado por un interés económico que por una planificación urbana. ¿Cómo hacemos? Y teniendo en cuenta de que en todas esas localidades del área metropolitana la gente se traslada a la ciudad de Rosario, ¿cómo vamos a hacer en un futuro para que la gente venga a trabajar, venga a estudiar? Bueno, por eso yo hacemos hincapié en, entre otras cosas, como ya te mencioné, en un plan de la movilidad metropolitana. Ahora, a la hora de pensar ese plan, debemos asumir todos los actores, incluso los que hicimos posible esta expansión no del todo responsable, Sí. a mi juicio, que justamente ese tipo de expansión hace más compleja la resolución de estos temas. Ahora, yo sigo apostando a que sea posible. Por ejemplo, no podemos depender solamente de la movilidad con el automotor familiar o individual. Eso no es sostenible. Es decir, eso está demostrado fehacientemente que no es sostenible.
De hecho, en los países capitalistas más avanzados, donde hay una tasa de motorización incluso más alta que la de la Argentina, el ápice, digamos, del desarrollo del automotor ya pasó. Está decayendo el peso relativo del componente. Bueno, nosotros no terminamos de entender esto. ¿Cómo se hace para que lo vayamos entendiendo? Hay que apostar firmemente al desarrollo de la movilidad colectiva, de la movilidad pública, quiero decir, pública en un sentido, no necesariamente Después está la forma de gestión. Esto puede ser concesionado. Claro, te planteé movilidad, pero en realidad son servicios, electricidad, es agua, cloacas, servicios sanitarios. Justamente, esas expansiones no planificadas suficientemente, teniendo en cuenta esta variable que acabas de mencionar, son las que complejizan la vida y que nos restan posibilidades nos restan velocidad para alcanzar un estadio de desarrollo integral y sustentable, digamos. Igualmente hay que trabajar para eso. Y por eso estamos planteando estos sectores que mencioné antes. Es decir, avanzar en la consecución de estos objetivos es algo irrenunciable. Hay que trabajar, pero sabemos que tenemos un déficit, porque hoy hay que pensar la movilidad también para ciertos sectores que hace 20 años no estaban y que hoy están, entonces complejizan el problema de la movilidad. Sí, que incluso hace 30, 40, 50 años vos tenías un tren que te conectaba con Carañá, Cañada de Gómez, Roldán en poco tiempo y hoy... Sí, lo tenemos un par de veces por día. Un par de veces por día, recuperado hace un par de años, pero tampoco... Yo abogo, quiero incorporar, vamos a hacer este esfuerzo, en ese plan de la movilidad, una recuperación de la infraestructura ferroviaria subutilizada o no utilizada al servicio de una movilidad metropolitana de las personas también. No solo de las cargas, que es muy importante para las cargas, sobre todo para nuestros puertos, ¿no? Entonces, eso para mí es un componente, ¿cómo decir?, irrenunciable de un posible plan de la movilidad. Hay... En el área metropolitana de Buenos Aires esto existe, nunca dejó de existir, la movilidad ferroviaria sobre rieles, y nosotros tenemos la posibilidad de ir incorporándolo. Tenemos una red que se desarrolla en el hinterland, en la región circundante, con ese carácter tentacular, como una mano abierta, y la verdad que nos sugiere un esquema de organización de troncales que podrían estar servidas localmente por otro medio, por el autobús. Sí, en forma transversal a lo mejor. Transversal, exacto, local incluso, en las localidades. En algunos ya existe, y alimentando la troncal por un colectivo que pasa, conozco que ya existe esto. Pero nosotros podemos, además de algún colectivo en estas troncales, usar el ferrocarril en las troncales. Esto no es sencillo, pero es factible y nos lo merecemos. Tenemos que empezar a pensar un poquito más, con una perspectiva un poco más ambiciosa, en un sentido responsable de la ambición, ¿no? Colectivo, no individual, digamos. Nosotros podemos tener utilizando lo que ya tenemos, que no es poco, un plan que contemple el desarrollo paso a paso de una componente ferroviaria de la movilidad metropolitana, porque está el camino bastante predispuesto para eso. Héctor, un gusto que hayamos compartido este tiempo. Te comprometemos para hablar de educación y para ampliar el tema ferroviario, que bueno, como lo decíamos en la nota anterior, es algo que nos apasiona y que bueno, compartimos claramente, porque hoy está la conectividad de Rosario San Lorenzo, Rosario Cañada, Pergamino, Villa Constitución, si viene otra provincia de Pergamino, pero bueno, están todos, solamente falta la voluntad política, como adherimos a esto, que nos merecemos un sistema de transporte acorde a esta realidad. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el interés en estos temas y dispuesto a continuarlos. Tandy, venimos enseguida.